El Tribunal Electoral determinó que es válida la candidatura plurinominal del actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a una diputación federal, pero solamente si abandona de inmediato su cargo como gobernador de Morelos o si concluye con su mandato. Eso con el fin de evitar una inequidad en la contienda. Está con nosotros Ernesto Santana, el secretario instructor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, estimado Carlos. Un gusto saludarte y agradecemos el espacio que nos proporcionas para comentar los detalles de esta sentencia. Bueno, se habla de lo que ocurrió con esta sentencia de Cuauhtémoc Blanco, pero dígame una cosa, ¿se valida ya que un funcionario en activo pueda aspirar ya prácticamente a otro cargo de elección popular? Si me permites, te puedo dar un contexto más amplio de esta resolución. En el caso, lo que se cuestionó fue el registro del titular del gobierno del estado de Morelos como candidato a diputado por representación proporcional en la circunscripción donde pertenece su estado. En el caso, lo que se alegaron fueron esencialmente dos cosas. Una es que no podía ser candidato a partir de una prohibición constitucional que señala que quienes son titulares de los ejecutivos de los estados no pueden ser postulados como candidatos dentro de su demarcación territorial. En este primer tema, el tribunal lo que resuelve, y lo hace incluso ya con un precedente, un asunto similar a este, que aconteció en 2018, en aquel momento el titular del Ejecutivo de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, fue postulado como candidato a una senaduría de representación proporcional. Entonces, siguiendo ese precedente, en este caso, lo que se resolvió es que el gobernador sí podía ser candidato porque la prohibición consiste en no ser candidato dentro de la demarcación territorial donde él gobierna. Y en el caso, la candidatura de representación proporcional es en una circunscripción, que es un territorio mucho más amplio que solo el estado de Morelos, que entre esos está también la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Entonces, por lo que vea ese primer tema, la Sala Superior, siguiendo los criterios que ya tiene, decidió afirmar que el titular del Ejecutivo puede ser candidato. Okay, y entonces, en un segundo tema, alegaban que tenía que separarse del cargo para poder ser candidato a partir también de una disposición constitucional que es el artículo 55, fracción cuarta, en la que señala que quienes tienen poder de mando sobre la policía tienen que separarse por lo menos 90 días antes de la jornada electoral para poder ser postulados en un cargo en su demarcación. En este caso, si bien es cierto el gobernador no se había separado al momento de su registro, la Sala Superior lo que hace es hacer una interpretación de esta disposición constitucional y a partir de los precedentes también, particularmente de este precedente que comentaba de la jefatura de gobierno en el 2018, donde también se dijo que no era necesario que el jefe de gobierno se separara del cargo para postularse como candidato al Senado. Siguiendo esa lógica, en el caso actual, hay una confianza, se llama en términos jurídicos una confianza legítima, de que el titular del Ejecutivo de Morelos podía postularse como candidato sin la necesidad de separarse. Pero entonces, no se tiene que separar, para que nos aclare esto, porque ayer sentimos como que errática la votación y por eso también quisimos aclararlo. Aquí ya nos aclara el tema de la circunscripción. ¿Se tendrá que separar de su cargo entonces Cuauhtémoc Blanco? ¿Y cuándo tendría que ser esto? Por supuesto. En el caso, yo diría que más que errática la votación, quizá fue una votación en un primer momento dividida y que después uno de los magistrados, quien propuso el proyecto, decidió aceptar algunas observaciones y modificar el proyecto, porque inicialmente lo que se decía es que tenía que separarse. Sin embargo, a partir de las discusiones dentro del Pleno y de las intervenciones que hubo, el magistrado ponente aceptó modificar su proyecto para efecto de permitirle al titular del Ejecutivo postularse por la candidatura, pero con la obligación de separarse una vez que se le notifique la sentencia
y dentro del plazo que se le otorgue en ella. Pues entonces estaremos atentos, nos come el tiempo, pero le agradezco mucho que nos haya aclarado cuando menos estos 2 puntos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Carlos, estamos a la orden. Hasta luego, Ernesto.